Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Alabado Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos ustedes, mis queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección Matutina Santa y Café. Hoy es lunes 23 de septiembre. La Iglesia celebra, y no puede dejar de hacerlo, la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina. El fraile Francisco, que durante 50 años llevó en su propio cuerpo los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, desde el 20 de septiembre de 1918 hasta el 23-22 de septiembre de 1968. Allí en San Giovanni Rotondo está el santuario donde se recuerda a este testigo extraordinario que pudo llevar impresas en su cuerpo las heridas de amor. Nuestro Señor Jesucristo. Padre Pío fue un poderoso de gracia. Puso en crisis, podríamos decir así, las certezas de la Iglesia del siglo XX, que se orientaba cada vez más hacia la visión modernista de la fe, por lo tanto carente de lo sobrenatural. Y con Padre Pío yo pienso que Padre Pío, la Divina Misericordia y sobre todo Fátima, hay otros, pero estos son tres. Paradigmas sobrenaturales de gran perfil, que nos han recordado que lo sobrenatural existe y que lo sobrenatural está entre nosotros, y que sin lo sobrenatural no tiene sentido la fe cristiana. Y así Padre Pío, no solo con los estigmas, sino también a través de todos los dones místicos que tuvo, nos recordó esta verdad suprema. Existe Dios, existe el cielo, y lo sobrenatural entre nosotros, incluso en la lucha contra el diablo. He escrito un libro sobre el Padre Pío, que ha sido muy apreciado porque no es simplemente una biografía, es también una lectura teológica de su vida. Y ese Padre Pío, hombre de Dios, es un libro todavía disponible, si lo desean, en la Secretaría de Radio Domina Nostra. Hoy aquí hace un tiempo horrible, así que buen café para todos, porque realmente el clima aquí parece un tiempo de lobos. Pero también eso tiene su encanto. ¿Qué quieren? Se fue el verano y aquí el cielo está gris, oscuro, sombrío. Esta mañana estaba realmente oscuro, llueve, relámpagos, truenos. No falta nada, en fin, no falta nada. Entonces, desde este punto de vista, es interesante que aceptemos de las manos de Dios también esto. Un buen café caliente ayuda a superar también estas mañanas así, digamos, no muy luminosas. Pero hoy la Iglesia también recuerda a San Lino Papa. Es importante porque fue el primer sucesor de San Pedro, era toscano de Volterra, reinó como Papa durante 11 años, que no son pocos. No fueron pocos para la época. San Lino Papa, el segundo Papa después de San Pedro, tenía dones especiales, en particular el de expulsar demonios. Y Roma quedó impresionada por esto, porque era una Roma pagana, fundamentalmente pagana. Y entonces vieron que este hombre cristiano expulsaba demonios. Y por eso lo llevaron, diciendo incluso el procónsul, cuya hija fue liberada, pero él para agradecer al Papa lo hizo condenar a muerte. Así que fue decapitado y sepultado junto a San Pedro porque era el segundo Papa. Y de hecho en el canon se menciona a San Lino, se cita a Lino, Cleto, Santo Cornelio Cipriano, el pontífice excluido Cipriano de los primeros tiempos, San Lino y el segundo Papa. No ha terminado.
porque también Santa Tecla, discípula del apóstol Pablo, que anduvo por ahí. Entonces hoy se hacen 3 oraciones, prácticamente, si se quiere añadir a Padre Pío. Y por lo tanto es un día de gracia. Hoy es lunes, recuerden a las 9 la catequesis. Sobre la cofradía del Santo Rosario, retomamos el libro del Beato Alano de la Roca con las princesas o las reinas, después de haber hablado de las belvas, es decir, las virtudes como hay los vicios que la recitación de los 3 rosarios aleja, también hay virtudes que la recitación del rosario nos otorga. Es realmente cierto. Yo en mi parroquia, cuando era párroco, antes de que la misericordia se abatiera sobre mí, seguía a varios jóvenes. Los jóvenes deben luchar, especialmente ellos, aunque, digamos que esto, así hasta cierto punto, con el pecado de la lujuria, de la carne, el llamado sexual. Yo invitaba a rezar el rosario. He visto alguna vez a un joven rezar el rosario y caer, porque la Virgen interviene, por dar un solo ejemplo. Así que como los rosarios alejan los vicios, también obtienen las virtudes. Las virtudes son estas reinas, estas princesas que los 15 misterios del rosario nos otorgan. Esta noche hablaremos de ello después de haber visto estas últimas entregas, la bellísima, bellísima carta apostólica de Juan Pablo II, la Rosario Virginis Mariae. Esto esta noche. Mancan poco más de 2 semanas para el encuentro de Milán. No es un encuentro, me sale decirlo espontáneamente, pero no es un encuentro. Tanto es así que desde el centro sur no se están organizando, porque cuando hablo de encuentro debo decir que realmente se organizan. Pero no es un encuentro, es una reunión de oración. Así que lo digo antes de que desde Calabria, Sicilia, Apulia, Basilicata, Molise, Campania, difícilmente vengan a Milán, alguno así a nivel personal, pero no como cuando hay encuentros. Quiero esperar que desde Roma, dado que hay un tren directo expreso Roma-Milán, tal vez vengan de todos modos. Es un encuentro de oraciones. En esa ocasión presentaré mis 2 nuevos libros, como les he dicho, que son La falsa iglesia y su destino, en nueva edición, con el Cristo de Miguel Ángel, Cristo juez, que levanta el dedo contra la falsa iglesia, y luego también el otro libro al que le tengo muchísimo aprecio, El águila y el sol, como primer volumen de comentario al Evangelio de Juan, es decir, el comentario pastoral, espiritual y teológico a los primeros 5 capítulos del Evangelio de Juan. Encuentro a las 2:30. Mi ruego, vengan a tiempo. Habrá el rosario, la acogida de la Virgen, luego la consagración a la Virgen, la súplica a la Virgen de Pompeya, porque es el primer domingo de octubre, la bendición de los niños. Bendeciremos a los niños de 0 a 12 años. Es obviamente así. Una vez que bendije a los niños, se presentó un viejecito. Yo me siento un niño. Me dijo, quería la bendición, yo se la di, pero no. Ahora hay algo de verdad en eso, porque cuando uno se hace viejo, se vuelve como un niño, ¿no? Con algunas arrugas más, naturalmente. La piel un poco más arrugada, a decir verdad. ¿Está bien? Y luego está la maestra celebrada por el padre Joanes con la homilía Marameo, la homilía de don Enrico Marameo, y luego después la procesión eucarística con Fra Celestino, medio Marameo al revés. Se entiende bien por qué no condenan a Fra Celestino. Bueno, esto es el domingo 6 de octubre. Y luego les recuerdo las otras citas rapidísimas de la noche. Mañana por la noche con Martes Bélico. A las 21 horas continuamos nuestras secciones nocturnas con Martes Bélico, la falsa iglesia y su destino, el 5º episodio titulado La mano que habéis visto y desornare. La situación actual con María o con Satanás, el miércoles le toca a don Ramón con el miércoles bíblico, jueves 26. Septiembre, seguimos con la Sinfonía del Cordero. El comentario al Apocalipsis está en la Secretaría de Radio Domina Nostra, si lo desean. Hemos dejado el primer capítulo con el Chirios. Ahora vamos al segundo y tercer capítulo que están juntos, porque tenemos el septenario a las iglesias, las 7 cartas imperiales del Chirios. Como dicen los exegetas, las cartas que el Chirios dirige a las 7 iglesias son de estilo imperial,
es decir, reflejan interesante lo que habría hecho Juan, porque el estilo refleja el del emperador cuando escribía a las provincias. Cuando el emperador de Roma tenía que establecer algo para una determinada provincia o para todas las provincias del imperio, escribía estas cartas imperiales, ¿no? Y el estilo que el Chirios utiliza para escribir a las 7 iglesias es lo que dicen los exegetas. Evoca bien esta idea, entonces es el emperador, el Kyrios, quien manda sobre la iglesia, no Bergoglio, Jesucristo, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, específicamente respecto a la llamada de Bruno, me parece que nació anoche desde Cerdeña. Si Jesucristo en Mateo 19 dice que quien deja a su esposa y se casa con otra comete adulterio, y Bergoglio autoriza la comunión a los divorciados vueltos a casar, les recuerdo que el emperador de la iglesia, el Chirios, es uno y solo uno, Jesucristo. Así que si tiene razón Jesucristo, no puede tener razón el anticristo. Esto para decirlo en pocas palabras. Y el jueves hablaremos de estas cosas interesantes. Y luego, el sábado está la cita con las vidas de los Santa Giovanni. De los santos jóvenes de los que hablaremos el sábado, pequeños, grandes héroes de la fe. Miren ese rostro, hermoso y puro, miren esos ojos. La más pequeña de la que hablaremos tenía 7 años cuando murió, o 7 u 8 años. Se llamaba Odette Vidal Cardoso. Odette Vidal Cardoso. Y ella se hizo santa en poco tiempo, y es venerada un poco. Pero tiene razón Daniel, que llamó ayer desde Italia, desde el norte, pero es brasileño, cuando dijo que en Brasil prácticamente estas figuras, como también la de Antonino da Rosia Marameo, no son veneradas porque allí está la teología de la liberación, que es un compromiso solo en lo social. En los años 70, los jesuitas invitaban a tomar las armas y algunos se redujeron a eso. Hubo incluso sacerdotes que dejaron la sotana para convertirse en guerreros. En Ecuador, en El Salvador, en Colombia, incluso pensaba solo en esas regiones, Nicaragua. Ahora no es el momento de hablar porque debo hablar de un tema importante, la historia de... En cambio, Monseñor Oscar Romero, a mi juicio, personalmente considero que es completamente diferente. Tomamos las armas, tomamos con you. Es cierto que tal vez faltaba un poquito la componente espiritual, como también al padre Lino Puglisi. Estas figuras de la Iglesia me resultan desde este punto de vista un poco desagradables. Yo nunca me sentiría capaz de ir a luchar contra la criminalidad de cualquier tipo, sin hablar de Jesús y la Virgen, concretamente del Rosario, ¿me entienden? El corazón inmaculado, que pueden parecer cosas repulsivas, pero en mi opinión marcan la diferencia. En Monseñor Oscar Romero falta ciertamente esta dimensión aquí, falta no está. Si hay sutileza, y esto porque él también, a pesar de todo, a pesar de ser un santo, porque era un santo, no tengo dudas de que lo era. Pero él también era heredero de esta visión eclesiológica latinoamericana de la CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que desde los años 70, a pesar de todos los no del cardenal Ratzinger, prefecto de la fe, ha apostado por la teología de la praxis, por la acción política, cultural, subversiva, revolucionaria. El tema de la revolución marxista ha sido utilizado por los obispos latinoamericanos en lugar de la conversión. El tiagas reisvernis en Deus reich No, el Evangelio no es eso. La Iglesia debe ciertamente posicionarse del lado de los más débiles, de los últimos, de los pobres, pero cuidado, debe hacerse no como una opción simplemente preferencial, fundamental y exclusiva. Porque entonces es solamente una visión sociológica, ideológica. El cristianismo existe para anunciar la salvación de las almas, para preparar la vida eterna. El cristianismo existe para enseñar la conversión, la vida de gracia, la penitencia, la lucha contra el diablo y la vida eterna.
Estamos. Cuando Cuando estos temas centrales son reemplazados por palabras como revolución, redención social, compromiso con los pobres, que es la receta que Bergoglio ha venido a traer aquí a Europa y a Italia, etcétera, etcétera. Quindi es cierto que estas devociones a los santos están particularmente descuidadas, que en Brasil, como en otras regiones del mundo, ya no hay esta disponibilidad. Nunc mai sed. ¿Quién sabe qué cosa la Virgen? A propósito de Madonna, vamos al tema de hoy. El título es bastante significativo. Medjugorje y la falsa iglesia. Entonces, ustedes saben que el viernes pasado salió el documento de Fernández. Che llaman prefecto de la fe a uno que ha escrito confianza suplicante y debería estar haciendo penitencia en algún lugar, como reducido en Roma. Uno que ha producido un documento, además con la nota explicativa, diciendo que nos bastan 10-15 segundos, debería estar en un monasterio que ha autorizado la versión, las parejas gay al altar. Debería estar en un monasterio pidiendo perdón, lo llaman prefecto de la fe. Ha producido un documento en el cual en resumen se dice que, en lo que respecta a Medjugorje, las supuestas apariciones permanecen en suspenso. La Iglesia no quiere pronunciarse sobre las supuestas apariciones, pero autoriza las peregrinaciones y la actividad pastoral y espiritual en Medjugorje, y sobre todo al final nos golpea, nos mete dentro lo que yo dije primero, ahora lo retoman todos. Es increíble este Don Minutella. Pobre Don Minutella. Al menos le reconocieran el mérito. Giovanni es el primero en decirlo. Ahora si vas a buscar en las redes sociales, todos están subrayando este aspecto que a muchos probablemente se les había pasado por alto. En la parte final del documento, casi inadvertidamente, por una especie de hipnosis final, llega el golpe decisivo. Ahora paso a leerles el golpe decisivo. Se los leo. Veamos si lo encuentro de inmediato. Veamos un poco. El golpe, mientras tanto se los digo con mis propias palabras, es que de ahora en adelante, en lo que respecta a los mensajes, y aquí vamos directamente al asunto, no podrán ser publicados. La recopilación de los mensajes que se publican, sin el visto bueno del visitante apostólico, que es el obispo belboyano ubicado en Medjugorje. Se añade que incluso los mensajes no hechos públicos desde el punto de vista de las publicaciones deben pasar por la eventual autorización. Number 39. Los elementos recogidos en esta nota, por lo tanto es una nota, permiten reconocer que están presentes las condiciones para proceder a la determinación de un nihilostat. Vamos, se puede ir a Medjugorje, no está prohibido, pero las apariciones son presuntas. Suspendemos el juicio. Luego añade, el obispo de Mostar emitirá el correspondiente decreto. El visitante apostólico, ahí está. Un carácter especial para la parroquia de Medjugorje, es decir, este monseñor que está allí en nombre de Bergoglio, continuará desempeñando las funciones que se le han encomendado y deberá verificar que en cada publicación que recoja mensajes se incluya la presente nota como introducción. Y esto, en definitiva, se entiende si estuviéramos en tiempos normales, en el sentido de que es una nota nada menos que de la congregación parroquial de la fe firmada por el prefecto. Si en Medjugorje o en el mundo quieren difundir los mensajes, incluyan esta nota. Si no, ¿para qué estamos aquí? Este aspecto aquí es, a este punto, es necesario. Es lo que sigue lo que debe hacer reflexionar, porque dice Fernández y él mismo, es decir, el director apostólico, aquí está el pasaje, operará luego el discernimiento de eventuales mensajes futuros y deberá autorizar su eventual publicación. ¿Capisci? Control total. Pero este control, si recuerdan, les dije que para mí existe desde hace años. Está desde hace años. Lo están anunciando. Finalmente, dicen que ningún mensaje puede circular si antes el visitante apostólico no.
Se habla de discernimiento. Esta palabra lo contiene todo. Por ejemplo, no. Porque el visitador apostólico, que no decide él naturalmente, sentado ausente, lo envía a Roma, ¿entiendes? Podrá tener la autorización de no publicarlo, de no hacerlo conocido, de hacerlo conocido a través de correcciones formales, no sustanciales, si afectan al Papa Francisco y a la Iglesia. Es por eso que tiene razón Dominutella. Es inaceptable una virgen que aparezca sin quejarse de confianza suplicante, porque si una virgen que aparece no se queja de confianza suplicante, ya no es católica. ¿Se ha quejado? Es probable. ¿Por qué no lo dijeron? Porque lo que han comunicado ahora sobre un control, porque de esto hablan claramente, control de los mensajes, y ahora lo han dicho oficialmente, pero ya hace tiempo que lo hacen. Todavía nosotros queremos hacer un poco los deficientes, porque así quieren que seamos. En esos lugares los masones vaticanos, los lobos vaticanos, los partidarios de Satanás nos quieren deficientes, como en los regímenes. No eres tonto, te compramos pequeña Nazaret y no te dejamos hacer la mesa entre Baselle. Te ponemos el mundo en contra, te mandamos la tele, te excomulgamos, te reducimos al estado legal y te complicamos la vida. Sí, amo. Primo obispos. Sí, amo. Oh, se necesitan idiotas. It is ahora este punto ahora. Suponemos que estamos un poco deficientes en este momento, y es decir, que hasta ahora, atentos, los mensajes han circulado. Fino a la publicación del viernes pasado, tal como salieron de la boca de la Virgen. Supongamos, repito, surgiría el problema de explicar por qué nunca se habla de la Iglesia que arde, del catolicismo romano destruido, y se preocupa uno por la naturaleza. Curiosamente, la naturaleza, la guerra, los temas de la paz, está bien. Pero hagamos de cuenta por un momento que es así, o sea, que es a partir de viernes. Fernández destaca que el visitante apostólico deberá verificar los mensajes como si creyéramos que hasta ese momento no había sucedido. Está bien. ¿Qué día es hoy? 23. Faltan 2 días para el mensaje del 25, el mensual, ¿verdad? Lo que recibe María Pavlovich es el mensaje público, porque la Virgen la ve diario. Y este mensaje se da a conocer en Italia a través de Radio María, con una transmisión en directo, no sé si todavía es así, frecuente, entre el padre Livio, director de Radio María, y María Pavlovich por teléfono. Los dos leen el mensaje, lo comentan, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay esta noticia. ¿Qué podemos suponer, hijo querido? ¿Cómo se comportará María? Supongamos que hasta ahora no ha habido un control de los mensajes. Ella decía el mensaje, lo pasa a la parroquia. Recomiendo al párroco, ¿eh? Pásaselo al párroco. El párroco contacta al obispo. ¿Cuántas manos pasan este mensaje antes de ser dado a conocer? Supongamos que María descubre que este mensaje ha sido alterado. ¿Qué hará María? Dirá que no es cierto, dirá que ha sido manipulado o hará como si nada. Por eso se dice desde varios lados que este mensaje, que esta decisión impuesta por el Vaticano, también está sirviendo para dividir el mundo de Medjugorje. Porque les aseguro que hay una división que, a mi parecer, es letal, y les diré en qué sentido. Hay una buena parte, numerosa y más relevante en número, de Medjugorje al estilo del padre Livio, que dicen, por fin, la Iglesia ha aclarado, ahora todo está claro, hemos salido de la clandestinidad, se puede ir tranquilamente a Medjugorje. Adesso è tutto chiaro, siamo usciti dalla clandestinità, si può andare tranquillamente a Medjugorje.
Fingen no darse cuenta de que, sin embargo, los mensajes son presuntos. Los videntes no deben encontrarse y el visitante apostólico debe verificar si los mensajes son adecuados. Esta es una parte. Generalmente son aquellos que pertenecen a lo que yo llamo el Star System de Medjugorje, es decir, Paolo Brosio, Padre Livio. Todos tienen intereses. No es que actúen, a mi parecer, de manera tan, según yo, transparente. Han perdido el bien del intelecto, creo yo, porque cuando leen que el visitante apostólico debe contraer los mensajes ligeros, deben entender que aquí estamos ante una manipulación como ocurrió con Fátima. Esta es la primera parte de los mediodía convencidos de que está bien, es justo así, ahora finalmente todo está claro. Pero ¿qué hay de claro? Que el obispo debe controlar los mensajes. Aún cuando pensamos que nos tragamos la idea de que hasta pasado mañana los mensajes no han sido controlados, manipulados, cambiados. Fátima finge que es así. ¿Qué pasa ahora, en cambio, a partir de pasado mañana? Ya Mirjana, por casualidad, ha dicho que los mensajes del 2 ya no están. Sí, bueno, desde hace tiempo, pero justamente es interesante, ¿desde cuándo existe la manipulación de los sabios? Mirjana dijo que ya no están los mensajes del 2. Pues ya no están. O Mirjana se ha retirado. ¿A qué punto estamos con los videntes? No quisiera estar en su lugar. Les digo por qué. Porque no es que la Virgen, ellos son unos privilegiados y les dice, desobedezcan, obedezcan, hagan así, hagan con cuidado. De lo contrario, el cielo no sería, como se dice, justo en el sentido de que la Virgen, incluso cuando te elige apareciendo, nunca te quita la libertad y vida libre. Puedes seguir viendo a la Virgen y luego terminar en el infierno. Atención. Así es. Tú puedes seguir viendo a la Virgen y estar en el error. ¿Entienden? Si los videntes creen que Bergoglio es el Papa, se equivocan. Pero no es que la Virgen se lo tenga que decir a ellos. Casomai puede enviar un mensaje a todos para hacer entender, pero no se lo dice personalmente a ellos. Demasiado fácil. Lleguen solos. ¿Entienden? Ahora, ¿qué harán los videntes? Someterán a estas decisiones, donde se han notado el tema central en la nota que se refiere a los mensajes entendidos como un regalo del cielo está absolutamente descuidado. El sobrenatural es clamorosamente destruido sin saber para qué. Este es el primer mundo feliz porque hay una segunda posición, opuesta a la primera del mundo meggioriano. Ahora no les doy los nombres, en los cuales surge en cambio preocupación, mal humor, descontento, incomodidad y vergüenza al entender ahora qué hacer. Y es que hay quienes dicen, pero ahora que llega el mensaje de María, ¿deberemos creer que el obispo lo ha visto sin cambiarlo? ¿Quién nos asegura que no lo hagan? Alguien ha dicho, lo escuché esta mañana, estamos ante la pérdida de la posible pureza del mensaje dado por la Virgen. Lo pienso desde hace tiempo, gracias a Dios, pero es posible que ahora sea, no es posible, ahora es oficial. Es oficial que precisamente esta nota ha creado división, ha intentado no disgustar a nadie. En realidad, releo el párrafo 39 que relanza a Alano María Saggino. El visitante apostólico realizará luego el discernimiento de posibles mensajes futuros o de mensajes pasados que no hayan sido aún publicados y deberá autorizar su eventual publicación. El visitante apostólico puede incluso decidir que pasado mañana, si la Virgen se cansa, se aburre y dice que Bergoglio no es el Papa, el visitante apostólico podrá decidir no publicarlo. Atención, también dice de mensajes pasados y no han sido aún publicados. Les resulta que haya este problema.
Padre Livio tiene una astucia que ya es diabólica. ¿Cómo es que no se da cuenta de estas cosas? Detengámonos en este punto 39 en el inciso o de mensajes pasados que no han sido aún publicados. Les resulta que haya mensajes pasados no publicados. No oficialmente no, o quizás sí. Por ejemplo, es posible que en estos años estoy dando un ejemplo. La vidente Vizca haya sabido por la Virgen que hay la apostasía en la Iglesia y que ya de antemano, antes incluso de la nota explicativa, la Santa Sede en mala sede no ha querido dar a conocer. ¿Me están entendiendo? Es como lavarse las manos a posteriori. Tenemos otros mensajes que no son conocidos y que hemos decidido no publicar ahora y que nunca publicaremos. Padre Livio no nota, anche porque de algunas fuentes sé, porque Bergoglio, ya que actúa en nombre de Lucifer, ha traído la división. Donde está el diablo hay división, ha dividido todo con todo. Somos todos católicos, divididos. Hasta Benedicto XVI, a pesar de que había neotecumenales y el Opus Dei, estábamos todos en la Iglesia Católica. ¿Estamos? Ahora estamos divididos, todos contra todos. Por ejemplo, yo lo digo con el beneficio de la duda, pero me han dicho que habría un distanciamiento de los videntes, de algunos al menos, de Padre Livio. Algunos videntes de Medjugorje habrían tomado distancia de Padre Livio. Radio María. ¿Es verdad? No es verdad, ¿no? No lo sé, pero no me sorprendería. ¿De qué mensajes pasados se habla que no han sido publicados aún? ¿Cuáles serían? Si lo dicen, significa que algo hay o que podrá haber. Para querer ser ingenuos y generosos, digamos que todavía no hay esos mensajes. Para querer ser listos y astutos decimos que existen y son los decisivos. No tienen que ver con las florecillas y los pajaritos, no tienen que ver con la guerra en Rusia, Ucrania, no tienen que ver con el cosmos y la naturaleza, tienen que ver con el Papa Francisco, los lobos vaticanos, la masonería, el modernismo, etcétera, etcétera. Y no los han hecho públicos. Es una forma de decir, los tenemos nosotros, los hemos clasificado, no se los hacemos saber. Es posible que los regentes hagan un trabajo de entrega de estos mensajes y que luego ya no sean responsables porque decide el Vaticano. Ma podría haber algo más, tal vez en los próximos días lo relancen porque me escuchan, el bloque, no llegan, Don Minutella, que es el peor para ellos de todos, llega y luego dicen, caramba, tiene razón. Atención a lo que estoy por decirles, releímos el párrafo 39. El visitante apostólico realizará luego el discernimiento de posibles mensajes futuros. Pasado mañana está el del 25, ya lo hemos dicho. O de mensajes pasados que no hayan sido aún publicados. Hemos dicho que la primera opción se refiere a posibles. Mensajes que hablan mal de la Iglesia y del Papa Francisco, porque para ellos es hablar mal. Ninguno de ustedes ha pensado hasta ahora que aquí podría estar implícitamente incluido el tema de los 10 secretos. Porque los 10 secretos son mensajes pasados que aún no han sido publicados. Y entonces los lobos vaticanos se han adelantado diciendo que posibles mensajes futuros o incluso pasados, porque los 10 secretos fueron dados, hay que decirlo casi en la noche de los tiempos, que no han sido aún publicados, y la Santa Sede puede intervenir allí. Y el Padre Livio está contento, no deja de, en estos días, delirar agradeciendo al Papa Francisco, y también agradecido al Cardenal Fernández, que ese es un hombre inteligente, ha dicho. Gracias al Papa Francisco, la Virgen lo ha inspirado.
Es la Virgen quien ha inspirado al Papa Francisco con estas decisiones. Si fuera cierto que los Leggeti lo han mandado a paseo, yo tengo un motivo más, en todo caso, para ir a Medjugorje. No vayan a Medjugorje, vayan a otro sitio, pero no pisen Medjugorje. Cambia el aire, hay otro sol en las colinas de Medjugorje. Es una canción profética esa negra. Sea un aria pestilente di Satana a través de la falsa iglesia de las tinieblas, que con la complicidad de quienes no deberían haberlo hecho, incluido el padre Livio, ha intervenido. Porque si Radio María se hubiera, como era debido, desvinculado de la política luciferina de Bergoglio respecto a Medjugorje, quizás, no lo sé, sería un poco diferente. En cambio, Radio María está ahí con un padre Livio que justifica confianza, suplica, ansía morir, alegría, paz a mamá. Las religiones son todas iguales. Luego vas a escuchar al padre Livio y te dices, qué demonios, pero cómo te has reducido, qué pena das. Señor, sálvanos antes de que podamos traicionarte. Haznos morir antes de reducirnos así. Andad a escuchar al Padre Dios en los años 90, cuando hablaba de la única verdadera religión, cuando estigmatizaba el sincretismo religioso, cuando llegaba incluso a decir no, judaísmo e islam no son las tres religiones, con el cristianismo, porque el cristianismo es un dogma absoluto, que dice ahora Padre Livio, de las declaraciones del Papa Francisco sobre la pensión de parejas gay. Ninguna cosa, el Padre nuestro no nos abandones en la tentación. Y todas esas enormes cosas que han terminado cambiando el estatuto, la identidad del catolicismo romano, con la complicidad de estos sujetos. Si hubiera habido una postura diferente por parte de Radio María ha fallado. Radio María es un fruto seco que Dios ha cortado. Y se nota. Tú escuchas, Padre Lío, esto nunca más. Pero hijo querido, porque yo me distraigo, no soy un robot, tengan paciencia. Estoy obligado a decirlo, es un paseo continuo. Pero no soy un ordenador, me distraigo. No soy también un ser humano. Me distraigo, disculpen un inciso para uso interno. Estaba diciendo Radio María ha fallado porque ya no anuncia la verdad católica, porque quien sigue a Bergoglio ya no anuncia la verdad. Es inútil que el padre Livio haga como si nada, porque hace como si nada. Y si alguien pensara que mi ataque está equivocado, es una denuncia de la verdad. Tengo mensajes pasados que no han sido publicados aún. Conclusión. Dovrá, en caso, autorizarlo. La eventual publicación, y luego estarían dispuestos, sí patrón, sí patrón, sí patrón, no me pongas en aprietos, a creer que el próximo mensaje de pasado mañana, yo no lo creo desde hace años y hago bien. Porque como ven, yo les digo las cosas. No tengo ninguna presunción intelectual y ningún fragmento de orgullo. El Señor sabe cómo mantenerme a raya, pero ven que yo les digo las cosas de antemano y luego tienen las pruebas. ¿Tenéis pruebas? Hace tiempo que les digo, al menos desde hace 2 años, que estos mensajes no son convincentes. Hay una manipulación, tal vez los videntes los reciben, pero los cambian. La parroquia los transforma. ¿Todavía hay alguien disponible para ver qué dirá el mensaje? Yo lo haré, pero por curiosidad, el de pasado mañana. Es oficial que la Santa Sede los controla. La Santa Sede los verifica y tiene toda la libertad de manipularlos o de no hacerlos públicos. ¿Tenéis idea de lo que significa? Padre Lino se alegra. No sé, queridos Fiori, yo realmente, frente a lo que está ocurriendo en nuestros días, la norma capestro, así se llama, sobreenfatizada, no solo se propone a criticar los contenidos de los mensajes de la Virgen, es decir, juzgar si son verdaderos o no. No solo atribuye a los hombres el poder de interferir con las decisiones de la Virgen, sino también con las decisiones de la Virgen. Madre de Dios, porque si la Virgen da ese mensaje, sea como sea, en un evento mundial como Medjugorje, autoriza peregrinaciones, entonces al límite no toca, pero también altera el mecanismo que la Virgen Santa había indicado a Mirjana, introduciendo un paso no contemplado,
es decir, la revisión por parte del visitador apostólico con la posibilidad de que impida su difusión. Ustedes piensan que les hago bromas cuando les digo las cosas, veo que sonríen, pero deberían reflexionar cuando hago las bromas. Poco fa os dije cuando Mirjana decidió, la Virgen, que el mensaje del 2 ya no está. Ahora les digo qué es. ¿Qué hace Mirjana? Cada vez que hay el mensaje del 2, es la única de la que tenemos prueba pública. ¿Qué hace Mirjana? ¿Qué hacía Mirjana? El Cerro de las Apariciones se llena de miles. Yo he estado varias veces en la aparición del 2. C'è gente che va di notte, al mattino, molto presto. È una cosa molto bella. La Virgen lo permite. Esto para deciros que también se aclara la posición que muchos no habían entendido de Don Minutella, pero creen en Medjugorje. Ahora más que nunca les digo sí, y tengo pruebas, y les he dado pruebas, de antemano que manipulan los mensajes. Y por eso les digo que no los escuchen más y no vayan más a Medjugorje, porque es un terreno improductivo, excepto para aquellos como el padre Livio que no quieren ver. Mirjana, cuando terminaba la aparición, yo soy sacerdote. Así que los curas en estas apariciones del 2 tenían muchas veces, no siempre, a veces por la inmensa presencia de gente, era imposible. Había gente hasta la calle respecto al lugar donde la Virgen aparece, y Mirjana llegaba allí. Llegaba con con las guardias, pero guardias familiares la llevaban allí arriba, unos 10 minutos antes, incluso menos, 5 minutos antes. A los parientes se les permitía, yo iba con sotana, me dejaban subir. Varias veces me la encontré cerca mientras aparecía la Virgen. Se crea un momento realmente especial. Después de Shirmeis, porque así se pronuncia, pero es conocida como Mirjana, ve a la Virgen, se recupera, hay un banco allí, y se sienta atenta y dicta el mensaje, lo dicta a sus colaboradores. Después de un par de minutos, mientras se reza, se está rezando, Mirjana está diciendo lo que dijo la Virgen. Viene escrito por sus colaboradores, escrito en croata y traducido. Una sola traducción, la en español. Algunas veces la hicieron también en francés, allí en la colina del Podboard, pero sobre todo en español, debido a la presencia de los españoles. ¿Qué pasa? Succede che, seduta stante, prima che si sciolga l'incontro, gli speaker leggono, dopo un paio di minuti, il messaggio, quindi era un messaggio, questo del 2, che sfuggiva. A cada control, de hecho, eran los más serios estos del 2. Si ustedes van a mirar en comparación con los del 25, que en cambio se entregan a la parroquia, ahora lo hacen oficial. Pero era así desde hace tiempo. Respecto al visitante apostólico, respecto a la Santa Sede, esos mensajes del 25 hay solo de vez en cuando alguna luz que se enciende. Pero es solo en cambio los del 2, si los van a leer, son interesantes. Naturalmente, ¿quién sabe por qué el mensaje del 2 ya no está? Lo digo yo porque Emiliana lo escribía de inmediato, porque se tomaba nota de inmediato, y por lo tanto no había ningún control por parte de las autoridades. Entonces la norma Capestro sirve precisamente para aclarar esta situación aquí. Aquí los 10 secretos. ¿Qué fin haremos? Va de suyo que el padre Pietro Ljubicic, que es el franciscano que debería hacerlos públicos, quisiera estar en su lugar. Mejor 2 excomuniones que una misión de este tipo. Debiera recibir una negativa de la Santa Sede para revelar uno o más de los 10 secretos de Medjugorje. ¿Qué hará? Obedecerá, como es debido, con el voto de obediencia al Santo Padre y a los superiores. Desobedecerá y los hará públicos. Sic et mutatis mutandis. Cuando la vidente pasado mañana, para fingir que hasta ahora no ha sido así, María entrega el mensaje como ya es sabido, lo debe revisar el visitante apostólico. Te lo cambian. ¿Se quedará callada? ¿Lo comentará como si nada?
obedeciendo a las autoridades, o hará un acto de desobediencia? Hijos, esta pregunta es crucial. Los mensajes individuales que la Virgen suele confiar una vez al mes a la vidente María, de los que estamos hablando, también deben pasar por el escrutinio del visitador apostólico. Es obvio, los debe revisar él. Desde este punto interesante preguntarse dónde estamos. El bozal puesto sobre Medjugorje en la misma línea de lo impuesto hace unos 60 años, Fátima es un déjà vu, escribe a alguien, es decir, parece que se está repitiendo desafortunadamente este asunto del control de lo que la Virgen dice y entonces la conclusión puede ser la conclusión es que hay un visto bueno al culto y a las peregrinaciones, es un amordazamiento como he dicho en los días pasados de mayores yo aquí. Y viene hablados estoy hablando, volveré a hablar de ello ahora más que nunca porque la máscara está caída y yo puedo en este punto hablaros porque quien me quiere bien y confía en mí puede decir caramba también en esto ha acertado, Padre, ha acertado también en esto porque yo lo decía y lo tenía en la mira, que los mensajes están dirigidos, controlados, parecía surrealista. Sin embargo, es el mismo Fernández quien lo dice. Nos interesamos por Medjugorje y recomendamos que no vayáis y que no escuchéis más los mensajes de Medjugorje. El boicot es la mejor respuesta. Sería una buena respuesta si ya no existieran, pero los católicos no son serios. Ahora saben cuál es la respuesta. No van ya a Medjugorje. Sí, dejan vacía. Y luego veamos si no aprueban las apariciones y no eliminan al visitante apostólico. ¿Entienden? Bisoñaría que hubiera un boicot de católicos serios. Ah, ¿dicen así? Ah, ¿se hacen los listos? ¿Reciben mis mensajes? ¿Los quieren pilotar? ¿No quieren ver a los videntes? ¿Ma qué pensáis? ¿Que somos tontos? Nosotros no vamos a Medjugorje. No es que sea una desobediencia, hay libertad de ir o no ir. Los autobuses no deben ir más a Medjugorje. Italianos, no vayan más a Medjugorje, así veremos cómo reaccionan, ya que autorizan las peregrinaciones por amor de Dios. Lo hacen como el Palacio de Londres, lo tomaron por amor de Dios. El Palacio de Londres realmente, miren, aquí tengo un libro que forma parte de mi histórica biblioteca. No le puse la fecha cuando lo tomé, peor para mí. De todos modos, este libro fue publicado en 1984. Aquí se los muestro. Aquí está. La Virgen aparece en Medjugorje. Hay en primer plano la imagen de los videntes, en particular Ivanka, que hoy es irreconocible. Pero cómo cambia el cuerpo humano es algo impresionante. Aquí es casi una modelo, una chica bellísima. Hoy es irreconocible, es enorme, es algo impresionante. Este es un libro de Reneo Benteni, que en el 84, sí, en el Medjugorje, hace un dossier y escribe este libro que ya no se encuentra, incluso publicado por Queriniana, que es la editorial y se ocupa de alta teología. Este es para deciros que no era una cuestión de poca importancia. Y dice este libro al principio, porque este libro, entonces un libro así es una investigación. Mientras escribimos, las visiones siguen. Una veggente asmesso, señal anticipadora del fin, que según los mensajes recibidos, será marcada por un signo visible permanente dejado en la colina para aquellos que no creerán. Ahora empiezo a preguntarme cómo interpretar estas promesas del cielo. Los 10 secretos. Lo siento, han pasado más de 40 años. Es cierto que los tiempos del cielo no son los nuestros, pero ¿por qué anunciar secretos que se revelarán en 100 años si estaremos muertos? ¿De acuerdo? ¿Por qué anunciarlos si esa generación ya no está? Los vivirán y al límite se hacen públicos, primeros. Segundo, se dice que la Virgen en uno de los signos, en los secretos, dejará una señal visible para todos en el podbordo. ¿Cuándo? ¿En qué condición? Visto la conquista de los lobos vaticanos.
Tercero, se dice que un primo de Visca que no tiene pierna, en el momento en que lleguen los 10 secretos, le crecerá la pierna. Así dicen los videntes. ¿Cuándo deberá suceder todo esto? Padre Pietro, Ljubicic ha más de 70 años. Va hacia los 80, incluso más. ¿Cómo acabará esta historia de Medjugorje? ¿Saben? Yo les digo lo que pienso. Medjugorje acabó. Vayan en paz. Medjugorje ha terminado. ¿Por qué lo permite Dios? Porque Dios apaga la luz. Cuando escucha al Padre Livio en los años 90, y lo escucha en nuestros días, cuando ve a los fieles de Medjugorje, todos los bergoglianos convencidos, el Padre Eterno apaga la luz. No estoy diciendo que la Virgen no siga apareciendo, porque de hecho es probable que lo siga haciendo, pero ya no hay el énfasis profético, carismático y sobrenatural que tenía Medjugorje. No pongan un pie, Medjugorje se acabó. Hicieron la soga adecuada para llevar al suicidio el evento de Medjugorje, tanto para las peregrinaciones como para el negocio sagrado. No a las apariciones, no a los mensajes que molestan, amordazar a la Virgen para sus propios proyectos. La obra de la nefasta eteria de Satanás a través de los lobos vaticanos. Pero todo esto es útil para que quede claro que en el Vaticano no está el Papa, no está Pedro, sino que están los lobos y los partidarios de Satanás.